Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Roque. Frente a este micrófono estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez. Prendita, buenas tardes. Adiós. Adiós. Buen provecho. Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad 102.5 Nicach FM. En controles técnicos, nuestra compañera Eloísa Aguilar, que está presente como todos los jueves. En producción, Mario Coutinho, y saludamos también a nuestra gerente Lupita Moreno, que está pendiente de nuestras transmisiones, al igual que usted, que nos permite acompañarle todos los jueves a partir de las 4 de la tarde. Y el día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante, principalmente para quienes hemos atravesado esta parte de la pérdida de los seres queridos, y se trata de la tanatología, su importancia en el acompañamiento y técnicas para superar el duelo. Y tenemos como invitada en el estudio a la trabajadora social María del Socorro Beltrán Santiago. Bienvenida, trabajadora social. Sí, buenas tardes, José Luis. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, al contrario, por aceptar la invitación. Y en esta tarde vamos a platicar de estos elementos, al igual que le invitamos a que participe usted con nosotros, enviando sus mensajes, sus preguntas, que estoy seguro en esta ocasión sí va usted también a participar y a preguntar de todos estos aspectos que la verdad nadie puede estar exento de que le llegue el momento inesperado de trascender a otros planos unidimensionales, multidimensionales, no lo sé, de irse al cielo, de alejarse de los seres queridos de manera definitiva. Y dejémoslo ahí hasta ese momento, hasta que nuestra investigadora nos explique de qué se trata. Los teléfonos en cabina, 961-618-1872, 961-125-6658, y si usted quiere enviar mensajes por WhatsApp, es al 961-284-1398. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestra invitada está también para poder responder a sus preguntas que usted tenga en relación al tema de hoy, y justamente conforme vayamos avanzando. Así que, para darle la bienvenida a usted, que nos permite acompañarle en donde quiera que usted se encuentre a través de su aparato receptor, vamos a escuchar la introducción del tema, como regularmente lo hacemos, y esto es la primera presentación. Adelante, Eloísa. La tanatología es una disciplina que estudia la muerte y el morir, así como los procesos de duelo y las maneras de enfrentarlos. Este campo combina aspectos de la medicina, la psicología y la sociología, además de la filosofía, para proporcionar un enfoque integral al apoyo de personas que enfrentan la pérdida de un ser querido. La tanatología no solo se centra en el final de la vida, sino también en mejorar la calidad de vida de los enfermos terminales y la relación con sus familias, facilitando una transición más serena y consciente hacia la muerte. El acompañamiento tanatológico es crucial para quienes enfrentan la pérdida, ya que proporciona un soporte emocional y práctico en un momento de vulnerabilidad extrema. La importancia del acompañamiento tanatológico radica en varios aspectos. El duelo es una experiencia profundamente emocional,
y el acompañamiento tanatológico ofrece un espacio seguro para expresar y procesar esas emociones. Los tanatólogos están capacitados para escuchar sin juzgar, ayudar a los dolientes a entender sus sentimientos y normalizar el dolor que experimentan. El duelo es un proceso complejo y único para cada persona, pero generalmente se divide en etapas que incluyen la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Un tanatólogo puede ayudar a los dolientes a identificar y navegar por estas etapas, ofreciendo estrategias específicas para cada una. La pérdida de un ser querido puede aislar a las personas, haciéndolas sentir solas en su dolor. El acompañamiento tanatológico proporciona una presencia constante y comprensiva, ayudando a los dolientes a sentirse menos solos y más apoyados. Otro aspecto importante es la prevención de complicaciones del duelo. Sin el apoyo adecuado, el duelo puede convertirse en un proceso complicado, llevando a problemas de salud mental como la depresión clínica o el trastorno de estrés postraumático. La intervención temprana y continua de un tanatólogo puede prevenir estas complicaciones, promoviendo un duelo saludable. En el acompañamiento se aplican técnicas para superar el duelo. Y es que superar el duelo es un proceso personal y no hay una fórmula única que funcione para todos. Sin embargo, existen varias técnicas y estrategias que los tanatólogos utilizan para ayudar a las personas a atravesar este difícil momento. La terapia del habla permite a los dolientes expresar sus emociones y pensamientos para procesar su dolor. Despedidas rituales son ceremonias que ayudan a los dolientes a reconocer y aceptar la pérdida. Escritura terapéutica. Esta puede ser una herramienta poderosa para superar el duelo, para procesar y reflexionar sobre la relación con el fallecido. Técnica de relajación. La respiración profunda puede ayudar a los dolientes a encontrar momentos de paz y a manejar mejor su estrés. Arteterapia es otra actividad como medio para explorar y expresar sus emociones. El apoyo social. El apoyo de amigos, familiares y comunidades pueden ser invaluables para el duelo. Intervenciones espirituales. Para aquellos con creencias espirituales o religiosas, la fe puede ser una fuente significativa de consuelo y fortaleza. La tanatología desempeña un papel esencial en el proceso del duelo, proporcionando apoyo emocional, comprensión y estrategias para manejar la pérdida. A través del acompañamiento tanatológico y el uso de diversas técnicas terapéuticas, las personas en duelo pueden encontrar formas de enfrentar su dolor, honrar la memoria de sus seres queridos y eventualmente reconstruir sus vidas con un nuevo sentido de esperanza y propósito. En un mundo donde la muerte y el duelo a menudo se consideran temas tabús, la tanatología ofrece una luz de guía y consuelo para quienes más lo necesitan. Voces del Sur. Bueno, pues para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando, vamos a empezar la plática sobre la tanatología, su importancia en el acompañamiento y técnicas para superar el duelo. Y tenemos con nosotros en cabina a nuestra amiga María del Socorro Beltrán Santiago, quien nos viene a platicar con respecto a lo que ella realiza en relación a esta actividad de tanatología. Pero vamos a escuchar un poco con respecto a quién es María del Socorro Beltrán Santiago. Conozcámosla un momento. Adelante, Eloísa. Hoy en el programa tenemos la presencia de la trabajadora social María del Socorro Beltrán Santiago. Ella es tanatóloga, maestra de danza y música, maestra de danza, maestra de música de nivel primaria, maestra de música a nivel preescolar. Ha desempeñado sus funciones como trabajadora social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido supervisora de trabajo social en la Secretaría de Salud y Asistencia en Chiapas. Ha participado como trabajadora social en el Hospital de Pemex Picacho en la Ciudad de México. Se ha desempeñado como trabajadora social en el Instituto Nacional de Pediatría y Servicio de Cardiología. Dentro de sus cursos de formación, ha participado en estándar y competencia prestaciones de servicio para la atención integral de niños y niñas en centros de atención infantil. Ha impartido cursos de formación para el capital humano, narración de cuentos, danza terapéutica, reconciliación de las culturas desde una mirada universitaria, tópicos de psicología infantil,
factores que dificultan el aprendizaje en preescolar, prevención de lesiones en acondicionamiento físico, salud mental en atención primaria, relaciones humanas, apoyo vital a pacientes politraumatizados, prevención de farmacodependencia. Ha impartido terapias holísticas, ha impartido cursos de masoterapia y tanatología, así como de otras actividades dentro de su ramo. Bienvenida al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur. Bueno, pues ya escuchó usted la introducción del tema que vamos a platicar ya en unos instantes sobre tanatología, su importancia en el acompañamiento y técnicas para superar el duelo. Y para ello tenemos como invitada aquí en el estudio a nuestra amiga tanatóloga María del Socorro Beltrán Santiago. Bienvenida. Gracias, sí. Regularmente el ser humano, a través de los tiempos, a través de las historias y tal vez por cultura, pues ha tratado de explicarse qué pasa cuando dejamos de la tierra, dejamos de existir. Sí. Es que esa palabra de existir como que me deja un poquito así como de dudas y podemos decirlo culturalmente, morimos, ¿no? Uh-huh. Y la temporalidad de presencia en la tierra del ser humano es atemporal, es decir, no existe un momento en que alguien va a saber, alguien sabe de antemano qué día va a morir, a excepción, y quiero pensar que incluso aquella persona que está desahuciada no sabe en qué momento va a fallecer, porque he visto, por ejemplo, que hay médicos que le dicen, por ejemplo, a una persona, ¿sabes qué? Te quedan 60 días de vida, o te quedan 30 días de vida, o te quedan 5 días de vida, o te quedan 3 días de vida, y resulta ser que no fue así, que esa persona quedó más tiempo de lo esperado. Es decir, que no existe con exactitud un límite de tiempo para dejar de vivir. Y el ser humano, los seres humanos nos preguntamos qué pasa, por un lado, hacia dónde nos vamos, que eso es otro tema, pero sobre todo, qué pasa con los que nos quedamos, cómo superar esta ausencia del ser querido, cómo atravesar este dolor, más cuando no cerramos ciclos emocionales, no cerramos ciclos de compromisos, no se cumplieron totalmente los pactos que a veces hacemos con nuestros seres queridos y se van y nos quedamos con el ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde camino? Me haces falta. ¿Qué hace la tanatología como principal objetivo? Mira, aquí es muy importante resignificar el concepto que tenemos de la muerte. La vida y la muerte van de la mano, ¿sí? Nacer y morir a todos nos toca, y es la gran interrogante, en donde el hombre encuentra que es un ser maravilloso y a la vez limitado, ¿sí? San Juan de la Cruz, el poeta místico, ¿verdad?, reconocido como el máximo poeta de la lengua castellana, él dice: la felicidad no consiste en lo que haces, en lo que das, en lo que piensas. La felicidad consiste en abrirte a una experiencia más grande que tú, que es la experiencia del amor. Y Dios te lo muestra a través de la creación. También nos dice que el hombre, frente al dolor, reconoce su vulnerabilidad y se fractura. Y es ahí donde empieza también otro tipo de crecimiento, ¿sí? Porque si supiéramos que todo lo que queremos lo vamos a conseguir cuando quiero, como quiero, que todo lo podríamos controlar, imagínate cómo sería nuestra sociedad. Aún con las limitantes que tenemos grandes conflictos por resolver, ¿no? Entonces aquí lo más importante, que el dolor tiene una función. Mientras estamos vivos sentimos dolor. Cuando morimos ya se acabó el dolor. El dolor permite que nos adaptemos a lo nuevo, nos impulsa para avanzar, y en nuestra naturaleza y en toda la naturaleza de ser vivo, la capacidad de adaptarnos nos da la posibilidad de vivir. Nosotros tenemos ese recurso, que a través del dolor vamos a ir avanzando, ¿verdad?, para entrar a lo nuevo. Y en la vida todo lo vamos a perder,
también es un ejercicio, ¿verdad? De aprender a desprendernos. Y bueno, cuando hablamos de la muerte, eso nos pone un límite, que si lo reflexionamos también nos puede llevar a una calidad de vida. Uh-huh. Pensamos que los seres humanos somos inmortales y yo a veces pienso en lo personal que podemos levantarnos de la cama en un nuevo día, pero durante el transcurso de las actividades de la luz del sol o de la luna, podemos ya no regresar a la cama. ¿Sí? Es decir, salimos a la vida y resulta ser que ya no regresamos al origen de ese punto de salida, ¿no? Es decir, la casa, la familia. Me ha tocado ver en estos últimos días accidentes de motociclistas. Hace breves instantes, un motociclista ahí a la altura del Joyomayo, por Cañehueca, lamentablemente perdió la vida por tal vez la distracción del conductor de la camioneta, y provocó que la velocidad del motociclista no alcanzara a frenar y se estrellara contra la camioneta y perdiera lamentablemente la vida. Es decir, ese es un ejemplo de que podemos pensar en salir, pero no en regresar, y a veces nos olvidamos que somos frágiles, muy frágiles, y que la vida no está comprada, y que todo puede transcurrir en fracciones de segundos. Tal vez si nos sentimos enfermos o nerviosos, podemos acudir con el médico y nos dice, ¿sabe qué? Si usted no se cuida, puede llegar a perder la vida, ¿no? Enfermarse y llegar a morir, un paro cardíaco, un derrame cerebral, etcétera. Pero ¿qué hacer con esta situación de quienes nos quedamos, de quienes se van? Pero quienes nos quedamos creo que es más doloroso, porque no alcanzamos a comprender esta parte. Algunos dejan de creer en Dios, por ejemplo, ¿no? Ante el dolor, ante el reto, porque piensan que los seres humanos somos eternos, por el otro lado, ¿no? Y no es así. Sí, mira, la vida es movimiento, constante movimiento, y los seres humanos somos sociales y relacionales por naturaleza. Nos necesitamos inevitablemente. Creamos vínculos, y esos vínculos desarrollan nuestros afectos. Esos vínculos son necesarios para sobrevivir. Y también nos vamos a ir un poquito a la primera infancia, donde esos vínculos pueden establecerse de una manera segura cuando hay un cuidado por parte de los padres, una puntualidad para dar el alimento, una puntualidad para limpiar al niño. Desde ese momento el niño se reconoce como una persona valiosa y que merece amor, atención y pertenencia, ¿sí? Hay vínculos inseguros, ¿verdad? Cuando los papás a veces no estamos preparados para recibir una nueva vida, puede haber indiferencia, ¿verdad? El niño llora por horas, no se le atiende, y esa es la impronta que tiene el niño, que él no tiene un valor, que no merece atención, y posteriormente pues va a reflejarse eso en su autoestima. ¿Por qué nos duele que la otra persona parta? Precisamente por los vínculos que tenemos, por lo que construimos con la persona. Pero no solo eso, la persona al partir entra en otro plano, está descansando, está en paz. El otro detalle es cómo yo me tengo que reconstruir para caminar de una manera diferente en la vida. Ya no con ese cobijo, ya no con esa ternura, ya no con ese conflicto también que podría yo tener con la persona. Entonces se dan dos procesos, uno en el dolor del que se fue y otro que es mi dolor, ¿verdad? O mi dependencia, o cómo asumo la ausencia del otro. Me ha tocado ver a personas que están ya desahuciados en el hecho de muerte, y a veces les cuesta trascender, pasar a la otra vida, voy a llamarlo así, porque sienten que no cumplieron algo, porque sienten que les hace falta algo. Y creo que aquí es donde entra esta parte del modelo de Kubler-Ross. Sí, es algo que nos deja con una gran riqueza, pues la doctora Elizabeth Kubler pues fue psiquiatra, humanista, ¿verdad? Se enfocó mucho al acompañamiento de los enfermos terminales y pudo dar como nombre a ciertos
momentos o etapas que se viven, que la vive la familia y que la vive el enfermo. Vamos a decir, se presenta la negación, ¿verdad? Se presenta la ira, luego viene la negociación, las emociones se desencadenan, tristeza, dolor, rabia, ¿no? Posteriormente viene el dolor crudo, tal cual es, porque las cosas ocurren, nos guste o no. La aceptación y la integración a una nueva etapa. Pero aquí me parece muy interesante que el proceso es en la persona y en la familia. Como seres humanos luchamos por la vida. Nos dan un diagnóstico y empieza el cuerpo con una resistencia, ¿sí? No quiero aceptar, y el paciente lucha. Cuando es algo que no puedo cambiar, posteriormente en mi psicología viene como la fractura y la resignación. Y empieza, puede ser la melancolía, la tristeza. Posteriormente, ya cuando rompimos las resistencias, entra un estado de conciencia mayor, en que la persona, si se da el tiempo, quiere reparar. Quiero hablar con mi mamá, quiero hablar con mi hijo, ya está en otro estado. Y posteriormente la partida, ¿no? Lo mismo ocurre en la familia. La no aceptación del diagnóstico pues va a tener diferentes reacciones. A veces puede ser hasta de indiferencia. Uno visita al paciente y la mamá dice, sí, siempre que se queja, ¿no? O ya lo llevamos y no nos dicen nada. No significa que no le duela, es que no tiene los elementos para abordar, ¿verdad?, la magnitud de lo que está ocurriendo. También se presentan, ¿no?, las emociones y posteriormente la aceptación, donde viene también este derrumbe emocional, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la aceptación, integrarnos y prepararnos para la siguiente pérdida, porque no es una, no sabemos quién va a entregar a todos los hermanos. No siempre se da en un orden, a veces es el padre el que entrega a un hijo, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa conciencia de nuestra temporalidad, ¿no?, y que somos vulnerables y que necesitamos como grupo humano acompañarnos. ¿Tendríamos que ser valientes ante esta situación? Bueno, aquí se vale de todo porque no hay perfección y cada uno, hablamos de que el proceso de duelo es dinámico, individual, complejo, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra la intervención tanatológica. Reconocer al ser humano con lo que es, ¿sí? No tendríamos que ser ni muy buenos ni muy malos, ni lo estoy viviendo mal, no. Simplemente lo que somos con nuestra historia. Y a partir de ahí se le llama crear un andamiaje en el que la persona reconozca sus propias fortalezas, que eso ya se lo aportó su familia, sus padres, sus abuelos, por eso tiene su historia. Pero una vez que hace esa introspección, él puede reconocer sus fortalezas y gradualmente encontrar sentido. ¿Cómo encuentro sentido? Honrando a mis padres, sintiendo que todo valió la pena, ¿sí? Que hay cosas que faltaron, pero la puedo aportar con mis hermanos o con mis hijos. Entonces ahí el dolor viene a ser también un maestro de vida. Una especie como de curación espiritual, personal. Sí, aquí hablamos también en la parte espiritual porque son 4 áreas que tenemos que tomar en cuenta: la parte física, la parte emocional, la parte psicológica y la parte espiritual. Físicamente el doctor habla con el paciente terminal y le explica, mire, yo le puedo poner quimio, radio, parches, morfina, anestesia, lo que esté en mis recursos para que su cuerpo físico se pueda mantener sin dolor o pueda usted sobrellevar. Pero para las emociones no tengo pastillas. Usted tiene que hablar, ¿sí? Cómo se siente, si está con resentimiento, ¿verdad? Si siempre se sintió desvalorizado, exprese. Psicológicamente, ahí se va a abrir el archivo que tenemos de todos los pensamientos que hemos acumulado de nosotros mismos. Si siento que no sirvo para nada, que nadie me quiere, que no, ahí viene todo en cúmulo, ¿no? Entonces hay que hacer esa observación y que la persona se dé cuenta
si lo que está pensando le está construyendo o le está generando más cortisol y no va a permitir que el medicamento tenga un efecto deseado. Y espiritualmente, pues reconocer que hay un orden mayor que nosotros. Dice un médico, es bueno tener un telescopio para ver la inmensidad y tratar de atrapar un virus, una bacteria, para que te des cuenta que en cualquier momento él te puede destruir y que somos demasiado vulnerables, ¿no? Eso también nos pone ese límite como personas. ¿Por qué es importante entonces el acompañamiento tanatológico durante el proceso de duelo? Sí. O de pérdida del ser querido. Bueno, independientemente de que podemos mencionar las etapas, cuando nosotros tenemos una pérdida, yo digo, entramos al túnel y entramos al caos, a un desorden, ¿sí? Puede haber emociones muy intensas que nos bloquean. Sabemos que el ser humano es mente, cuerpo y alma, ¿sí? Que nos bloquean y no nos van a permitir primero tomar decisiones inmediatas, que es necesario, porque a veces tú puedes dar una noticia y si tú no verificaste que la persona realmente la asumió, ella puede salir a la calle, sin darse cuenta cruza la banqueta y alguien le atropella. Su mente está completamente bloqueada, ¿sí? ¿Qué hacemos en el acompañamiento? Primero, permitir que la persona externe su estado de ánimo. Y el proceso es llevarla a la aceptación de la pérdida, ¿sí? Porque ya puede estar en la primera etapa en la negación, ¿no? Entonces, a través de esta retroalimentación, la persona llega a la aceptación. Sí está ocurriendo, es ese diagnóstico, es terminal, o necesito ver a mi hijo, ¿verdad? Pero aterrizar para que a partir de ahí se desencadene todo el caos. El caos viene con las emociones, no necesariamente en orden, ¿verdad? Hay gente que me dice, pues, desde que mi hermano falleció, mi mamá quedó como ausente. ¿Cuánto tiempo tiene que su hermano falleció? 15 años. Ella hace sus cosas, no habla, está así, ahí se quedó en una etapa, ¿verdad?, de no aceptar la noticia. Hubo un ejemplo que a mí me conmovió mucho, en donde una madre pierde a su hijo, pero tampoco acepta, y ella queda en un psiquiatra, con un psiquiatra y siempre abrazando una almohada y arrullando al bebé. Ahí ella no entró al camino del dolor, se quedó con su bebé como almohada. Entonces vemos que también el dolor tiene una función, ¿sí?, de impulsarnos, de avanzar. Bueno, entonces entramos primero en la aceptación, luego en la gestión de emociones. Posteriormente tenemos que restablecer en nuestro interior un lugar para esa persona porque tuvo un significado en nosotros. Al inicio puede ser una fotografía, puede ser algo que era importante para él, pero cuando integramos estos elementos nos damos cuenta que la persona vive en nosotros y que valió la pena todo, hasta el dolor, por haberla conocido, por haber compartido, por haber sonreído con ella. Valió la pena, ¿sí? Y bueno, que si pensamos en la persona, yo creo que también ella diría, valió la pena y quiero que sigas viviendo, el que me morí soy yo, no tú. Sí, por supuesto, quiero, sí. Y bueno, posteriormente, que la persona identifique que el dolor es parte de la vida y es necesario, pero que el sufrimiento es un estado mental que nosotros estamos alimentando, con recuerdos dolorosos, con imágenes dolorosas, con los pendientes que no resolvimos. Ahí entran y si yo hubiera hecho, y si hubiera estado, y si no hubiéramos peleado, ¿sí? Pero que esto nos lleva a romper nuestras terquedades, y si lo podemos mejorar con las personas que aún viven, pues es una forma de sanar, ¿sí?, y de crecimiento. Es decir, que para evitar sufrimiento ante la pérdida de ser querido es importante arreglar las cosas. En mi interior. En el interior. Sí, primero en mi interior, ¿no? Reconocer, aquí me faltó, aquí fallé, me hubiera gustado, nos faltó tiempo, pero que todo esto siempre tenemos la oportunidad de elegir. Me puede llevar a ser una persona amargada y a estar siempre en el dolor,
o me puede llevar a la posibilidad de ser mejor y de dar lo mejor que hay de mí a las personas que amo. Y entonces el dolor ya logró otro propósito mayor. Uh-huh. ¿Qué beneficios, por ejemplo, puede otorgar la terapia de habla en las personas en duelo? Bueno, pues sabes que la comunicación es fundamental, ¿sí? Cuando nos aislamos, bloqueamos también los estímulos que sirven en nuestro cerebro. Dicen que podemos hablar en voz alta y el cerebro está atento a lo que decimos y se sugiere hablarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el cerebro necesita estímulos para responder al estado en el que nos encontramos. Entonces, si yo le digo, hola, ¿qué tal, Soco? Buenos días, hoy vas a estar muy bien, mira qué oportunidad de ver esta naturaleza y todo, mi cerebro empieza a generar endorfinas y voy a disfrutar más. Pero si mi pensamiento es negativo, decir, ay, qué aburrido, ¿cómo lo voy a lograr? Seguramente no se va a hacer el negocio. ¿Qué va a empezar a generar mi cerebro? Cortisol. ¿Sí? Se habla de las neuronas espejo, ¿verdad? Que el estado de ánimo que yo proyecto, mi cerebro lo capta y se encarga de hacerlo realidad. Es algo que a mí me pareció maravilloso, porque dice que antes del habla nos comunicamos a través de las emociones, ¿no? Entonces, que una persona ciega sabe cómo es la expresión de una sonrisa, aunque nunca la haya visto. Y si ella sonríe, su cerebro registra que él está bien, hagamos todo para seguir bien, ¿sí? Entonces, es muy importante la comunicación. ¿Qué beneficios puede aportar, por ejemplo, el hecho de la escritura terapéutica a quienes están atravesando un duelo? Bueno, aquí siempre hablamos de los sentidos, ¿sí? Cuando escribimos, estamos conectándonos con el presente, ¿verdad? Porque hago movimiento, motricidad, tengo que ver y generalmente a veces repetimos hasta en voz baja lo que estamos diciendo. Primero me hace consciente del discurso interno, pero tenemos la oportunidad de que esa memoria que quedó grabada como algo trágico, la resignifiquemos dándole otro sentido. Entonces entra otra memoria que va a ayudar a disminuir el dolor, ¿sí? Entonces tiene mucho beneficio la escritura terapéutica. Uh-huh. ¿Podemos considerar también como un elemento coadyuvante la arteterapia? Claro, la música, la danza. De hecho, por ejemplo, cuando hay personas que están en una depresión, que sabemos que ya es una situación clínica, sabemos que el movimiento del cuerpo es fundamental porque es información para nuestro cerebro. Entonces, incluso pueden pedir, mueve tus brazos, mueve tus pies, estamos oxigenando, ¿verdad? Y eso va a cambiar completamente nuestro estado de ánimo. Entonces, el arte, pues tenemos las bellas artes, ¿no? La música, la danza, la pintura, el teatro, todo eso nos lleva a ocupar nuestro cuerpo en el presente. Y eso, claro, que nos va en algún momento a desvincular de ese bucle de pensamientos dolorosos o negativos en los que estamos atrapados. En cuanto al término de los rituales de despedida en el proceso de duelo, ¿qué tan importantes son? Bueno, aquí entramos a cuestiones de culturas, ¿verdad? Cada cultura, incluso cada religión, tiene rituales completamente diferentes. Entonces, lo más importante aquí es que cada persona pueda reconocer el tipo de vínculo que tenía, ¿verdad?, con la persona que parte, que pueda él comunicar, ¿verdad?, el gracias, si había algún pendiente te perdono o perdóname, ¿sí? Es como lo fundamental, ¿no?, de manera individual, porque hablamos de que el duelo es completamente diferente para cada persona, incluso en una misma familia, cada uno lo está viviendo de forma diferente. Hablamos entonces que es importante la comunicación, y cuando ya no tuvimos la oportunidad de despedirnos físicamente, entonces entra la escritura, ¿verdad? Que podemos escribir una carta de todo lo que compartimos, de todo lo que me hubiera gustado decirle, la gratitud, que es fundamental, ¿no? Todo lo que puedo agradecer a la persona,
Y cuando nosotros tenemos una religión, sabemos que en algún momento nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a poder dar ese abrazo que anhelamos, y también eso para nosotros nos da otro significado. Una esperanza. Una esperanza, sí. Esos elementos de alguna manera logran beneficiar a la persona que está atravesando un dolor, una pérdida, porque el duelo y el duelo, la pérdida y el dolor son cosas diferentes. Sí. ¿De qué elementos estaríamos hablando? El duelo es el camino que transitamos con el dolor, ¿verdad? Y pasamos por diferentes etapas. La pérdida, pues no solamente es la muerte. En la vida generalmente perdemos. Nos entrenan mucho para ganar, ¿no? Pero podemos perder una amistad, una relación, el trabajo. Desde que nacemos estamos muriendo. Desarrollamos capacidades y gradualmente la vamos a perder. Por ejemplo, cuando llega uno con los adultos mayores, esa melancolía de que ya no me puedo mover, solo estoy en silla, me dan de comer cuando quiero, casi no me visitan, o sea, reconocer que nos vamos limitando. Esas pérdidas, cuando somos flexibles, pues nos tenemos que ir adaptando. Doloroso. Doloroso, pero es nuestra realidad. ¿Qué importancia tiene el apoyo social en el proceso del duelo? Fíjate que aquí estamos intentando, y te agradezco también el espacio, promover, dialogar sobre lo que es el duelo, pláticas en las familias para propiciar, ¿verdad?, el conocimiento y la comunicación que les permita atender asuntos muy importantes que, si no se hablan, en el momento crítico o posterior van a significar conflictos. Por ejemplo, una persona que está consciente puede platicar con su familia de su voluntad anticipada. Hay médicos que se tatúan no RCP, no acepto, ¿no? Maniobras, es una decisión. Hay personas que dicen, yo no quiero donar órganos, yo no quiero que me hagan reanimación, no quiero que me hagan una necropsia, no acepto intubación. Y cuando se presenta la situación crítica, ¿verdad?, que el médico está sale de terapia o sale de y dice, vamos a intubar, la familia dice, no, mi mamá no estaba de acuerdo. Ellos están tomando una decisión tranquila porque lo habían platicado. Al no hablar de estos asuntos, ocurre, ¿verdad?, que cuando el doctor dice, vamos a intubar, un hermano puede decir sí y otro dice no, que ya no la lastimen, y empieza la discusión. Y finalmente el que toma la decisión se queda con la culpa, porque no toda la familia está de acuerdo. Pero si estamos tomando en cuenta la voluntad de la persona, eso va a hacer que la familia evite conflictos. Otro tema, pues las cuestiones del testamento, ¿no? Testamento físico y testamento emocional. Todo eso necesitamos platicarlo en familia, ¿sí?, para poder transitar de una manera más tranquila. ¿Cuáles serían los testamentos emocionales en familia? Bueno, mira, generalmente somos materialistas, ¿no? La casa, el carro y todo. Pero hay cosas que para nosotros tienen mucho significado. Por ejemplo, para mí los libros, ¿no? Tengo mis de literatura infantil o los libros más leídos, mis instrumentos musicales, ¿no?, que nos han dado mucha alegría, que hemos compartido. Entonces, en alguna ocasión veíamos un ejemplo de que la mamá dice, bueno, tú te quedas con tal casa, tú con tal carro, y ya supuestamente ella entregó. Y los hijos preguntan, ¿y el sartén? ¿Cuál? Pues el sartén con que nos íbamos de campo, el de la abuela. No, ese es para mí. Ah, no, ese es para mí. Ese sartén viene a ser el motivo por el significado que tiene para la familia. Sí, entonces cuando hablamos del testamento emocional, podemos decir, mira, a ti te dejo mi radio, ¿no?, mis libros, a ti te dejo esto, y esto para, a veces más que la casa, tiene más significado para la familia un obsequio de esta manera. Y lo más grande, nuestro legado como persona, ¿sí? Si yo encontré mi sentido de vida y tuve la oportunidad, y eso creo que es un regalo maravilloso,
de poder desarrollar lo que amo y entregarme a lo que amo, disfrutar lo que amo, luchar por lo que amo, pues imagínate qué legado voy a dejar a mis hijos, ¿no? Que la vida vale la pena, que vale la pena esforzarse y que se puede ser feliz con lo que con tu trabajo, con lo que haces. Algunas personas piensan que, por ejemplo, las personas que se quedaron en duelo, de la persona que se fue y no donó de alguna manera sus artículos personales, lo que más quería, sus cosas muy especiales, su nicho incluso, no las dona. Y las personas que atraviesan el duelo se quedan con ellas, mencionan de que deben deshacerse para no estarse lastimando continuamente, de subir a la habitación y ver vacío, y ver las cosas, ver camas, muñecos, etcétera, ¿no? Incluso imágenes diversas. Es prudente que la familia, para que pueda superar esta condición de dolor y de angustia y de desesperación en un momento determinado, regale las cosas, las lleve por otro lado. Bueno, aquí no hay tiempos y hablamos también de procesos individuales, ¿sí? Cuando nosotros estamos todavía con esta parte de no soltar, pues vamos a permanecer con los objetos, con todo lo que nos recuerde a la persona. Eso es parte del duelo, ¿no? Cuando vamos desprendiéndonos y nos damos el permiso y reconocemos que el que se fue es el que murió, pero que yo tengo una vida propia y tengo un proyecto de vida y que también se va a acabar el tiempo para mi proyecto de vida, nos da la oportunidad de ir soltando y pues colocar a la persona en mi corazón, pero el objeto no es la persona. Lo compartimos en su momento, pero no es la persona, ¿sí? Y podemos empezar a soltar. En ningún momento podemos decirle a la persona, ya saque las cenizas de su casa o ya quite la foto. Es un proceso individual. Pero sí, cuando empezamos a soltar nos damos cuenta que nos estamos dando el permiso de enfocar esa energía en nuestra propia vida. Sí, porque otro detalle ahora que menciona, por ejemplo, lo de las cenizas, ¿no? Hay personas que se quedan con sus familiares difuntos, con la ceniza de los familiares difuntos en su casa, ¿no? Forman un nicho, pero aún siguen atravesando ese dolor, sí, hay esa que ausencia. Diferenciar, las cenizas no son la persona, ¿sí? La persona fue la que compartió conmigo, la que habló, la que convivió, y esa persona ya no está, ¿sí? Y a veces también en los mitos del duelo se maneja que si los familiares lloran mucho, lo querían mucho, y el que está callado no lo quería tanto. O que los niños, como son niños, no se les da importancia, como que no lo fueran a vivir de una manera intensa. Y en realidad cada uno, ¿verdad?, desde su edad, desde su vínculo, está viviendo el duelo. Y eso es muy importante que también la familia lo reconozca, porque va a favorecer a que se tengan más tolerancia. Tal vez el que era muy callado ahorita va a estar muy irritable, muy enojón o aislado. Comprender que todos estamos transitando, pero que esto también tiene un significado. Si lo opuesto al dolor sería la indiferencia. Si muere y me pasa igual, entonces ¿qué oportunidad tendría yo de apreciar, de crecer o de mejorar mi propia vida, ¿no? Entonces el dolor es movimiento también para crecer. Que nos debe impulsar a seguir los proyectos personales. Adaptarse a una nueva etapa y hacernos conscientes. Es inevitable. O sea, no nos preguntaron, esto es la vida. Y para todos los seres vivos tienen que adaptarse. Tienen dolor y tienen que salir, ¿verdad? Pero dice que no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene un porqué. Y eso lo podemos ejemplificar como el amor que tienen las madres, ¿no?, a los hijos. No importa, hay historias maravillosas, ¿no? No importa lo que tenga que hacer una mamá soltera o una mamá viuda para sacar a los hijos adelante, ¿no? Y historias extraordinarias, pero había un porqué. Ese es el sentido de vida.
Yo conocí una pareja hace muchos años que perdieron a uno de sus hijos. Tenían 3 hijos y perdieron a uno. No recuerdo el orden de esta persona en su familia. Sin embargo, ambos querían morirse. Es más, buscaban la manera de cómo dejar de vivir. Sin embargo, el apoyo de las redes, de la red familiar, tal vez les comentaban de que tenían que pensar no en el que se fue, sino en quienes estaban en ese momento con ellos, sus 2 hijos restantes. Y en ellos mismos. Sí. Ajá. Y pasó una etapa en que tal vez entendieron y comprendieron esa situación, del que era más importante los que ya estaban, y no el que ya se había ido, ¿no? Y esto lleva a preguntar en el término de qué complicaciones pueden surgir durante el duelo sin el apoyo adecuado. Bueno, una de las principales complicaciones es el aislamiento, ¿verdad? Falta de concentración, falta de interés en la vida. Bueno, cuando hablamos ya de una depresión, sabemos que ahí no hay nada. No me interesa comer, no me interesa hablar, hay un aislamiento permanente, o sea, no hay nada. Y ese tipo de casos, pues ya se requiere un tratamiento médico, clínico, ¿verdad? Porque puede ser por cuestiones hormonales o cuestiones, ¿verdad?, que el cuerpo ya no está dando lo que la persona necesita, o las emociones que están disparadas. Entonces sí, en un duelo no se dice patológico, porque el duelo no es una enfermedad, también eso hay que aclararlo. A veces sentimos de que lo tiene que atender porque está enfermo. No, está viviendo un desprendimiento, y ante eso cualquier ser vivo se duele, ¿sí? Hay que comprender que el dolor es eso, es una fuerza por el desprendimiento, ¿sí? Pero que no va a permanecer. Es una etapa y posteriormente nos va a llevar a la siguiente. Ajá. Entonces, cuando no se les da la oportunidad de gestionar también las emociones, puede ser una persona más irritable, con dificultad de relaciones personales, en la familia, en el trabajo. ¿Sí? A veces se pierde no solo a la persona, se pierde el trabajo, ¿sí? Se pierde a los amigos, todo cambia, pero tiene que ver con nuestra resistencia a aceptar que vamos a perder y que lo vamos a perder todo, nuestras capacidades, hasta que lleguemos nosotros también a la muerte. Dicen que hay diferentes formas de ver a la muerte. Cuando ves un cortejo fúnebre y dices, ay, alguien se murió, pues no tiene que ver nada contigo, ¿no? Cuando es una persona cercana y tu propia muerte, que nunca la vamos a ver, no sabemos qué pasó. Sí, eso es etapas. Lo que veo, lo que siento y lo que sentiré, ¿no? Y lo que ya pasó y ya no siento. En relación a esta práctica cultural, de alguna manera, ¿cómo apoyar a los niños cuando atraviesan esta etapa? Que pareciera que los niños no entienden, los niños no saben de la muerte. Pudiera ser que tuvieran razón, sin embargo, sí saben de esta parte de la dependencia y de la ausencia emocional. Bueno, mira, precisamente el origen de estudiar tanatología fue porque en mi primer trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría me tocó precisamente acompañar a niños cuando iban a fallecer y posteriormente pues entregar los cuerpecitos a los papás. Eso dejó una huella impresionante. Primero porque el niño vive en el presente y a veces el niño me decía, ¿verdad que me voy a morir? Pero no con llanto, nada más era como, contéstame. Y yo decía, no te vas a morir. Sí, yo sé que me voy a morir, pero quiero que hagamos un acuerdo. A ver, dime, cuando tú veas que ya nada pueden hacer, ¿me vas a ayudar para ver a mi mamá? Sí, sale. Un aplauso y quedaba el asunto resuelto, ¿sí? Y niños que le decían, bueno, pues complicaciones, ¿verdad? ¿Hay que amputar una pierna? Sí, doctor, sin problema. El niño permanece más en el presente y disfruta lo que tiene. Incluso se preocupa
cómo van a estar sus papás. Puede hacerles un dibujo, puede hacer una cartita, ellos están. En cambio nosotros, los adultos, nos abigarramos y no queremos soltar y luchamos, ¿no? Pero ahora ya con los niños, cuando tienen una pérdida, ¿verdad?, de papá o mamá, tiene que ver mucho cómo la familia los aborda, ¿sí? En alguna ocasión, una experiencia, dicen que a un niño, ¿verdad?, en Alemania, él vive su primera pérdida de una persona cercana y un adulto se acerca y le dice, él murió y todos nosotros también vamos a morir y eso está bien. Y el niño lo entiende como algo natural. Entonces también tiene que ver cómo lo vivimos los adultos. Si pensamos, ay, pobrecito, ¿no? Ay, que no estamos contribuyendo. Y además no es algo particular del que se fue, sino que todos estamos formados, pero dicen, pero no empujen. Sí, claro. Hay, por ejemplo, hay niños que aprenden de sus familiares a orar, a rezar, sí, por el enfermo, ¿no? Y más cuando el niño logra entender el hecho de que la persona que está enferma es su cuidadora, por ejemplo, ¿no? O la gente más cercana con la que tiene, y el discurso de los adultos es que tal vez orando y rezando esa persona viva. Sin embargo, bueno, se finca en la idea de Dios, ¿no?, como el absoluto determinante si vive o muere, y fallece la persona. ¿Qué pasa con esos niños? Sí, es una expectativa que quedó trunca, pero también es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que así es. Nos meten a la vida y nos sacan sin preguntarnos. La vida es un momento y es un regalo. ¿Qué debemos hacer los adultos para ir entendiendo y comprendiendo esta parte de que la vida viene junto con la muerte? Sí, lo primero es poder platicar del tema. Sí, cuando hablamos nosotros de tanatología, no es un tema muy atractivo. Ya en un grupo, por ejemplo, de adultos, empiezan a ver como risas nerviosas, como incomodidad y posteriormente llanto, porque traemos duelos que no se han trabajado. No se han superado. No se han superado, han pasado los años y ya cuando entramos un poquito más profundo ya estamos, permítame, perdí a mi hermano, perdí a mi hermana, a mi mamá, o sea, nos damos cuenta de la gran necesidad de la comunicación de este tema, ¿sí? Que es una gran, vamos a decir, interrogante para la humanidad en todos los tiempos, porque antes de que diéramos nombre a la tanatología, desde el origen el hombre ya enfrentaba la muerte y buscaba el significado. Saludos cordiales a Carlita Sarmiento, que nos está escuchando en esta tarde. También nos platicó hace algunos programas sobre tanatología y quiero pensar que también aportó mucho a la sociedad, a los radioescuchas, y por supuesto a todo el equipo que estamos pendientes de este programa y de los temas que ustedes nos hacen el favor de compartir. ¿Cómo abrir esta parte, este vacío, la puerta que en los vacíos emocionales del entendimiento y la comprensión del vivir y el morir? Como un tanatólogo abre esta puerta en donde en los talleres, en donde en los cursos, quienes asistimos, después de escuchar versiones nos ponemos a llorar. Bueno, aquí lo más importante es que no solamente miremos hacia la muerte. Decía Marco Aurelio, no te preocupes por la muerte, preocúpate por lo que no has vivido. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque de la tanatología de una manera amorosa, es decir, tenemos que ver la calidad de vida que podemos construir para que entonces nos podamos despedir de una mejor manera. Y aquí hablan los japoneses del Ikigai. Hacer lo que amo, lo que haga, hacerlo bien y hacer lo que necesiten los demás. Ese sentido de comunidad y de servicio. Ikigai. Ikigai. Tenemos entendido que
nuestra invitada. Estamos platicando justamente ya a pocos instantes que termine el programa. Estamos platicando sobre tanatología, su importancia en el acompañamiento y técnicas para superar el duelo con la tanatóloga María del Socorro Beltrán Santiago, a quien agradecemos mucho su presencia. En esta parte tenemos entendido que usted lleva a cabo estudios, lleva a cabo talleres, lleva a cabo cursos, atenciones personales. Quiero pensar que la sociedad que nos está escuchando, los radioescuchas que están presentes en ese momento y están pendientes, algunos se quedaron con algunas dudas que pues, no pudimos captarlas en este momento, en ese instante. Sin embargo, ¿a qué número telefónico? ¿Cuál es su página de correo electrónico? Sí. ¿Puede darnos algunos datos? Creo que mañana hay un curso. Estamos promoviendo, ¿verdad?, el Centro Tanatológico Semillas de Esperanza, que tiene varios enfoques. Primero, dar atención individual a las personas que están viviendo ya un duelo. La otra parte, que es lo que estamos compartiendo, resignificar nuestra mirada a la muerte, que se hace a través de los talleres. Y posteriormente, en agosto, iniciamos un grupo de tanatología y espiritualidad, en donde ya se consolidan los dos pilares, ¿verdad?, que son para nosotros fundamento para poder transitar de una mejor manera el proceso del duelo. Antes de que le pidamos su número telefónico, quienes participen en este curso, en este taller, tienen que vivenciarlo. Bueno, el propósito primero es tener el acercamiento cognitivo a la tanatología. Tenemos también un espacio donde se hace la escritura terapéutica, ¿verdad? Y pues al final vamos reconociendo nuestras propias pérdidas. Que también hay que curarse, ¿no? Exactamente, que a veces pensamos, bueno, estoy como un poco deprimido por mi trabajo, y en realidad cuando me doy cuenta y voy profundizando, pues hay pérdidas que nunca atendí y que me están determinando muchas acciones en mi caminar. ¿A qué número telefónico la pueden encontrar? Sí, 961-243-7831. Otra vez, por favor. 961-243-7831. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, Centro Tanatológico Semillas de Esperanza. Pues ya escuchó usted la invitación para que, si a usted le interesa aprender sobre tanatología o asistir a curar sus heridas y a reflexionar sobre este aspecto, bueno, pues trajimos justamente en esta tarde a nuestra invitada de hoy. Y bueno, pues el tiempo nos queda muy corto. ¿Algo más que sea agregar respecto a estas actividades que realizan para superar los duelos? Sí, pues creo que algo fundamental, como te comento ahorita, es nuestra experiencia espiritual. Se ha confirmado que las personas que tienen una religión, ¿verdad?, ante la dificultad, pueden recuperarse de una mejor manera. También el efecto que tiene la oración en nuestra sanación, porque entramos a una confianza mayor. Y la otra cosa que es muy importante es que hasta el último momento algo se puede mejorar, algo se puede hacer en cualquiera de las áreas que se encuentre la persona. O sea, no nos vamos a rendir porque sea un caso de una enfermedad crónica, no nos vamos a rendir porque ya perdió cierta habilidad. Sabemos que cuando la persona muere, todavía 4 o 6 horas el oído está activo. Entonces, lo importante es pensar no solo a ver la enfermedad, no solo ver la muerte, sino ver a la persona y acompañarla hasta el último instante. Perfecto. Bueno, pues agradecemos infinitamente su presencia, la tanatóloga María del Socorro Beltrán Santiago, aquí en el estudio. Esperamos que próximamente volvamos a invitarla. Claro que cuando sí. ya esté con su taller en acción. Gracias a la licenciada Lupita Moreno, gracias también a Mario Cautín en producción y Eloísa Aguilar en controles técnicos. Gracias, Eloísa. Y a usted por permitirnos de verdad acompañarle en este día, en esta tarde, y esperemos que el programa de hoy le sea de mucha utilidad, de mucha información, y ya conoce usted los números telefónicos para que pueda comunicarse con nuestra invitada. Muchas gracias, José Luis Roque, le desea una excelente tarde, un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH.